gobierno de Myanmar ha dejado en tierra sus aviones de combate JF-17 Thunder recientemente adquiridos, un avión de combate de múltiples funciones desarrollado conjuntamente por China y Pakistán, debido a problemas técnicos, informó The Irrawaddy. En 2016, Myanmar firmó un acuerdo para comprar 16 aviones JF-17 de China por $25 millones cada uno. La Fuerza Aérea de Myanmar recibió el primer lote de 6 aviones en 2018, mientras que se desconoce el estado de los otros 10 aviones. El JF-17 cuesta entre $15 millones y $25 millones por avión, lo que lo hace significativamente menos costoso que todos los cazas de cuarta generación disponibles actualmente. Al adquirir los JF-17, Myanmar se convirtió en el primer país fuera de Pakistán en tener una flota de aviones. Sin embargo, los jets JF-17 introducidos por la Fuerza Aérea de Myanmar a su Fuerza Aérea tienen defectos estructurales y otros problemas técnicos. Según el informe citó a analistas de seguridad y pilotos retirados de la Fuerza Aérea de Myanmar. El radar KLJ-7 de fabricación china es un componente clave de la aviónica JF-17. Sin embargo, el sistema de radar tiene poca precisión y requiere un mantenimiento frecuente. Un expiloto de la Fuerza Aérea de Myanmar dijo que cuando un avión experimenta estrés gravitacional severo, la estructura del avión es propensa a sufrir daños, especialmente en sus alas y puntos duros. Además, dijo el proyecto JF-17 está actualmente estancado debido a la insuficiencia de piezas de repuesto para el motor de avión Klimov RD-93 de fabricación rusa. En 2018, Estados Unidos impuso sanciones a Rosoboronexport, una empresa de armas rusa que exportaba motores y repuestos RD-93. En general, la escasez de piezas de repuesto ha reducido gravemente las capacidades de combate de la aeronave, y ahora se ha convertido en una carga para la Fuerza Aérea de Myanmar.